imagen moviéndose. Entonces Georges Méliès toma este concepto y lo dota de, primero, cualidades dramáticas. ¿Cómo? Dándole una historia. En el caso de Viaje a la Luna, bueno, inspirada en las obras de Julio Verne, pero además de darle una historia y además de hacer que el cine cuente una historia, se empiezan a utilizar también vestuarios, se empieza a utilizar maquillaje, se empiezan a utilizar decorados, que todo eso, digamos, en el cine de hoy en día se llamaría diseño de producción. Entonces, ya ahí tenemos dos elementos, digamos, más en el legado de Georges Méliès. Sí es importante su legado como creador del cine, de ciencia ficción, pero también de alguna manera crea el discurso cinematográfico dramático que viene a ser el guión, y posteriormente el diseño de producción, que es la construcción de decorados, sets, arte, vestuario y utilería. Además, podemos ver, por ejemplo, en las películas de Méliès, que si bien son un poco sosas, un poco ingenuas para lo que estamos acostumbrados a ver después de más de 100 años de cine, vemos que el tipo fue tremendamente imaginativo, fue tremendamente creativo. Utilizó dos elementos de edición, en tiempos en los que la edición era únicamente cortar y pegar un pedazo de cinta. Él utilizó la sobreexposición o la sobreimpresión para crear ilusiones ópticas o efectos especiales, como le llamaríamos hoy. Esta onda de ver a una persona dar una maroma y le pego con un paraguas y después sale la nube de humo, es eso, es sobreimpresión. Grabo la misma acción dos veces, una con el actor, otra únicamente con la salida de humo, y mediante la sobreimpresión, es decir, mezclo los dos pedazos de cinta, puedo ver ese efecto de que desaparece la persona y se convierte en humo. Ese es uno. El segundo es esto que se llama stop quick, o el elemento de la cámara parada, que es cuando, por ejemplo, tengo esta bocina, la cubro con una tela, y cuando retiro la tela hay un cráneo que me habla. Es lo mismo, estoy grabando, estoy registrando la primera acción, detengo la cámara, meto el cráneo que habla y después pongo a correr la cámara otra vez y digamos la sucesión de imágenes en un mismo trozo de celuloide crean el efecto visual o el efecto especial. Entonces, bueno, el legado de Georges Méliès para mí no solo es en términos del cine de ciencia ficción, que por supuesto le debe mucho. Cineastas como Stanley Kubrick han reconocido que para hacer Odisea del Espacio se inspiraron en el viaje a la Luna. Christopher Nolan se inspiró en el viaje a la Luna. Por supuesto Martin Scorsese, que le rindió un homenaje merecidísimo a Georges Méliès con la cinta Hugo, en donde Ben Kingsley interpreta a un Georges Méliès increíble. Entonces, Georges Méliès es una de las figuras más importantes, ha sido una de las figuras más importantes y será seguramente en los años venideros más importantes y más influyentes en la historia del cine. Un poco para terminar esto y al mismo tiempo para darle introducción a lo que sigue, que son los cortometrajes de los chicos de realización y de lenguaje, quiero hacer hincapié en un detalle importantísimo que muchas veces se olvida, y es que Georges Méliès no estudió cine. Ni Charles Chaplin estudió cine, ni Alfred Hitchcock estudió cine, ni Quentin Tarantino estudió cine. Todos ellos fueron gente que querían hacer cine. Fueron gente que vieron en las imágenes, en el medio audiovisual, la posibilidad de transmitir, de plasmar una idea, de plasmar un sentimiento, de decir algo, y no necesitaron a alguien que les dijera cómo se decía. Recordemos que en tiempos de Méliès el cine no era un arte, el cine era un invento de feria. La gente que empezó a hacer cine tanto en Francia como después en Inglaterra, como después en la Unión Soviética con Sergei Eisenstein, después se fueron a Italia y después se fueron a Estados Unidos. Todos ellos empezaron a hacer cine a partir de la práctica. El hecho de que Méliès haya hecho 500 películas no es gratuito.
Eran películas de prueba y error, eran películas de grabo esto y no quedó como yo quería y lo vuelvo a grabar y lo hago otra vez y lo hago otra vez y después de 500 veces, una especie de Edison, después de 500 veces sale lo que en aquel momento Georges Méliès consideraba el estándar más alto de calidad para él. ¿Sí? Lo mismo pasa con Hitchcock. Hitchcock se forma haciendo cine, primero siendo asistente de producción en los estudios UFA en Alemania y finalmente haciendo sus películas propias en Inglaterra. Chaplin es lo mismo, Chaplin era un payaso de circo. Suena feo, pero es la verdad. Va a los Estados Unidos contratado para ser un payaso de circo y descubre el cine y se empieza a meter, se empieza a empapar en esta cuestión del cine. Entonces, y bueno, el ejemplo más reciente pues es Quentin Tarantino, ¿no? Este tipo que se dedicaba a rebobinar películas en una especie de blockbuster y que veía toda cuanta película le pusieran enfrente, él la veía y así aprendió cine. Esa fue su escuela de cine, trabajar rebobinando películas en un blockbuster. Entonces, esto viene a qué? A que el arte es absolutamente subjetivo. Toda la creación artística, toda la plasmación artística es subjetiva. El pretender ser objetivo en el arte es una utopía, es engañarse. Y al mismo tiempo es querer quitarle la belleza y el poder a algo tan abismalmente importante como es el cine. Como la pintura fue en el Renacimiento, como la arquitectura fue en el Barroco, el cine es la forma de expresión artística de este siglo que terminó y de este siglo que empieza, y lo vamos a tener durante mucho tiempo, espero yo. Entonces, pues eso, los cortometrajes que vamos a ver en unos momentos fueron creados por chicos que creyeron primero en acercarse a la enseñanza formal de un arte que, como todo arte, carece de reglas, tiene ciertas pautas, tiene ciertos límites, tiene ciertas cosas que han funcionado siempre, pero que no son fórmulas, porque el cine no tiene fórmulas. Entonces, hay que recordar eso, hay que recordar que Roma no se hizo en un día, hay que recordar que el viaje a la luna no se hizo en 100 intentos, y hay que hacer cosas. Si queremos realmente hacer las cosas, si queremos realmente hacer cine, o escribir cine, o dedicarnos a hacer fotografía, hay que hacerlo. No vamos a ser los mejores en un inicio, pero vamos a irnos fortaleciendo. Las experiencias duras nos van fortaleciendo, las críticas malas nos van fortaleciendo, las burlas de otros nos van fortaleciendo, y va a llegar un momento en el que nosotros tengamos un viaje a la luna, que a lo mejor muchos dirán no es Avatar, a lo mejor muchos dirán no es la lista de Schindler, pero que hizo que Georges Méliès se ganara un lugar tremendamente grande e inamovible en la historia de la cinematografía, en la evolución de este arte que es la cinematografía. Entonces, pues bueno, ojalá la hayan disfrutado. Yo no había visto esta versión como con la musiquita de... ¿Quién dijo? Air. No la había visto, pero bueno, es lo que hay. Entonces, pues bueno, ojalá no los haya aburrido con esta plática de Méliès. ¿Qué fue Méliès? Eso es como el epílogo. ¿Qué pasó con Georges Méliès? Bueno, Georges Méliès, después de más o menos 25 años de carrera y haber construido el primer estudio cinematográfico, digamos, de la historia, se endeudó muchísimo. Sus películas se distribuyeron de manera internacional, pero en aquellos tiempos no existían ni copyrights, ni derechos de explotación, ni derechos de importación. Entonces, bueno, la gente de los Estados Unidos empezó a distribuir películas de Méliès, no existía una regalía. El tipo empezó como a endeudarse y finalmente se retiró de la luz pública más o menos en 1923.
se juntó con una de sus exactrices, se casó con una de sus exactrices que tenía un puesto de juguetes en una estación de metro, sería hoy una estación de tren, y se dedicó a vender juguetes en una estación de tren, modestamente olvidado, seguramente frustrado, porque pasó de ser esta gran figura del cine a ser otra cosa, ¿vale? Eventualmente fue redescubierto por la prensa francesa, y afortunadamente se redescubrió el trabajo de Georges Méliès. Él ya no volvió a producir nada, pero se le condecoró, se nombró caballero de la Legión de Honor francesa. Los surrealistas, cuando redescubrieron a Georges Méliès en Francia, ya existía este movimiento que estaba haciendo Breton, Buñuel, Dalí, sobre el cine surrealista. Entonces vieron en El viaje a la luna y en las películas de Georges Méliès un contenido tremendamente surrealista, y ellos también de alguna manera vienen a revalorar, a redefinir el trabajo y la obra de Georges Méliès. Entonces la historia no terminó mal. Georges Méliès tuvo también una época gris, pero afortunadamente tiene un resurgimiento y hoy por hoy es una de las figuras más emblemáticas, más representativas y pues sí, más estudiadas, admiradas y reconocidas en el mundo del cine. Bueno, muchas gracias por esta semblanza de Georges Méliès, y ahora sí vamos a pasar a presentar los cortos de los chicos de los talleres de realización de cine en video y del lenguaje cinematográfico.